Cordial saludo. Mi nombre es Oscar Cruz Vaca, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Pertenezco al grupo 301-303, SEAD Yopal. Mi correo electrónico es oscarcruzvaca@hotmail.com. Mi número de celular es 313-310-8872. El presente video tiene como fin resolver la primera actividad. Vamos a iniciar con un resumen de la temática de este curso. Resumen de la estructura temática del curso, entre lo cual debo mencionar las fechas y actividades que se tienen que desarrollar. La temática de este curso está dividida en 3 unidades. Unidad 1, Introducción a la programación. Esta está dividida en 4 temas. Tema 1, Componentes y operaciones de las computadoras. Tema 2, El proceso de la programación. Tema 3, Tipo de datos y operaciones. Tema 4, Introducción a los algoritmos. De acuerdo a estos temas, hay un cuestionario individual para solucionar, llamado Etapa 1, Taller Reconocimiento Inicial. Inició el 5 de febrero de 2018 y finaliza el 18 de febrero de 2018. Unidad 2, Algoritmos y estructuras de datos. Este está dividido en 3 temas. Tema 1, Estructuras condicionales. Tema 2, Estructuras repetitivas. Tema 3, Procedimientos y funciones. De acuerdo a estos temas, hay un cuestionario colaborativo para solucionar, llamado Etapa 2, Taller Fundamentos de Programación. Inició el 19 de febrero de 2018 y finaliza el 20 de marzo de 2018. Unidad 3, Lenguaje de programación. Este está dividido en 4 temas. Tema 1, Introducción al lenguaje de programación. Tema 2, Estructuras simples. Tema 3, Estructuras repetitivas. Tema 4, De acuerdo a estos temas, hay 4 cuestionarios para solucionar. El primero, que continúa de la unidad 2, es etapa 3, taller, instalación y configuración en entorno de desarrollo. Inició el 21 de marzo de 2018 y finaliza el 4 de abril de 2018. El siguiente se llama etapa 4, taller, lenguajes de programación. Inició el 5 de abril de 2018 y finaliza el 30 de abril de 2018. El siguiente, etapa 5, lección evaluativa, programación de computadoras, presentar la lección. Inició el 2 de mayo de 2018 y finaliza el 13 de mayo de 2018. Y el último taller, etapa 6, taller de evaluación final, foro inicial. Inicia el 14 de mayo de 2018 y finaliza el 27 de mayo de 2018. ¿Qué entiende por programación de computadoras? La programación de computadoras es la destreza de hacer que una computadora por medio de códigos haga lo que nosotros queramos. Es decir, consiste en ingresar una secuencia de órdenes para lograr cierto objetivo o solucionar algún tipo de problema, ya que un computador realiza tareas y maneja datos en memoria obedeciendo una secuencia de pasos lógicos para lo cual haya sido programada. Descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. La evolución histórica de los lenguajes de programación se ha venido desarrollando por generaciones. Primera generación, lenguaje de máquina. Segunda generación, se crearon los primeros lenguajes ensambladores. Tercera generación, se crearon los primeros lenguajes de alto nivel. Cuarta generación, son los lenguajes capaces de generar códigos por sí solos. Son los llamados RAP, con los cuales se puede realizar aplicaciones sin ser un experto en lenguaje. Aquí también se encuentran los lenguajes orientados a objetos, haciendo posible la reutilización de partes del código para otros programas. Quinta generación. Aquí se encuentran los lenguajes orientados a la inteligencia artificial. Estos lenguajes todavía están poco desarrollados. La primera generación, lenguaje de máquina, empieza en los años 1940 a 1950. Los primeros ordenadores se programaban directamente en código de máquina, basados en sistema binario, que pueden representarse mediante secuencias de ceros y unos sistemas binarios. La segunda generación, lenguajes ensambladores después de los años 1950, se diferencia de los lenguajes de máquina en que en lugar de usar códigos binarios, las instrucciones se representaban con símbolos fáciles de reconocer. La tercera generación, años 60, los lenguajes de esta generación se dividen en 3 categorías: procedimientos, problemas y objetos. La cuarta generación se caracteriza en especificar qué es lo que se debe hacer, en vez de cómo ejecutar una tarea. Las especificaciones de los programas se desarrollan a un más alto nivel que en los lenguajes de las generaciones anteriores. Las características generales de los lenguajes de cuarta generación
son uso de frases y oraciones parecidas al inglés para emitir instrucciones, no operar por procedimientos, por lo que permiten a los usuarios centrarse en lo que hay que hacer, no en cómo hacerlo. Al hacerse cargo de muchos de los detalles de cómo hacer las cosas, incrementan la productividad. Hay dos tipos de lenguajes de cuarta generación, según se orienten, a la producción y al usuario. A la producción, diseñado sobre todo para profesionales en la computación. Al usuario, diseñado sobre todo para los usuarios finales, que pueden escribir programas para hacer consultas en una base de datos y para crear sistemas de información. A continuación, voy a dejar una tabla que da las descripciones de algunos de los lenguajes de programación que se utilizaban de acuerdo a cada generación. Tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación incluyendo C#. Primer lenguaje, Pascal, año de aparición 1970, desarrollado y diseñado por Niklaus Wirth. Su objeto era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. Segundo lenguaje, C++. Año de aparición 1983. Fue desarrollado y diseñado por B. Yarnell. La intención de su creación fue el extender al lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. Tercer lenguaje, Eiffel. Año de aparición 1985. Desarrollado por este mismo y diseñado por Bertrand Meyer. Eiffel es un lenguaje de programación orientado a objetos que sigue el estándar ISO diseñado por Meyer, defensor de los lenguajes orientados a objetos y autor de la construcción de software orientado a objetos y el software Eiffel. El diseño del lenguaje está estrechamente relacionado con el método de programación Eiffel. Cuarto lenguaje, Java. Año de aparición 1996. Desarrollado por James, diseñado por Sun Microsystems. Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente orientado a objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Y el quinto lenguaje, C#. Año de aparición 2000, diseñado y desarrollado por Microsoft. C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft con parte de su plataforma .NET. Pascal, C++, Java y C# tienen un sistema operativo de multiplataforma. Tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. Los 10 lenguajes más utilizados en la actualidad son: en primer lugar tenemos a Java, reconocido por su legibilidad y simplicidad. Su enorme popularidad se debe a su poder de permanencia, cuestión que asegura el funcionamiento a largo plazo de las aplicaciones que lo utilizan. En segundo lugar tenemos a C. Es uno de los más utilizados en el mundo. Es ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos. Es de propósito general, con lo cual es muy flexible. Es muy popular para el desarrollo de aplicaciones de escritorio. En tercer lugar tenemos a C++ o C++. Este lenguaje de programación orientado a objetos surge como una continuación y ampliación del C. Hay una gran cantidad de programas escritos con C++, como por ejemplo los paquetes de Adobe. En cuarto lugar tenemos a Python, un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma, que también es de propósito general. Esto significa que soporta la orientación a objetos, la programación imperativa y funcional, su simpleza
simpleza, legibilidad y similitud con el idioma inglés lo convierten en un gran lenguaje ideal para principiantes. En quinto lugar tenemos a C#. Este lenguaje de programación orientado a objetos fue desarrollado en el año 2000 por Microsoft para ser empleado en una amplia gama de aplicaciones empresariales ejecutadas en el framework .NET. C# es una evolución de C y C++, que se destaca por su sencillez y modernidad. En sexto lugar tenemos a Visual Basic .NET. Es utilizado por una gran cantidad de personas a lo largo del mundo que no cuentan con conocimientos profundos como desarrolladores, además de una síntesis sencilla, la posibilidad de automatizar sus propios procesos y crear sus propias aplicaciones web. JavaScript es un lenguaje de programación que puede ser para crear programas que luego son acoplados a una página web o dentro de programas más grandes. Sirve para crear efectos y realizar acciones interactivas. Podemos ver funcionando este lenguaje en servicios como el chat, calculadoras, buscadores de información y un sinfín de utilidades más. En octavo lugar tenemos a PHP. Nunca ha pretendido ser un lenguaje de programación, sino que fue creado con la intención de contar con un conjunto de herramientas para el mantenimiento de las páginas web. Es de fácil acceso para nuevos programadores. En noveno lugar tenemos a Perl. Es un lenguaje de propósito general que sirve prácticamente para todo, como puede ser la generación y tratamiento de ficheros para analizar datos y textos y muchas otras cosas más. Y en el décimo lugar tenemos a ASL. Se trata de un lenguaje de programación de bajo nivel utilizado para interactuar con hardware informático. Utiliza comandos estructurados en situación de los números, permitiendo a las personas tener una mayor legibilidad de los códigos. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia y mencionar por lo menos dos ejemplos? Primero, pienso que realmente se quiere es adquirir una disciplina en el mundo de un programador y que no por falta de tiempo, motivación, organización y conocimiento ocurran fallos en etapas iniciales de software. Segundo, las prácticas son necesarias para establecer reglas y convenios, estandarizar el desarrollo, crear una fácil lectura y un fácil mantenimiento del mismo. Indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C#. Puede ser versión 2013, 2015 o 2017. El lenguaje C# es un lenguaje de programación que permite el desarrollo de aplicaciones para Internet, para móviles y aplicaciones de propósito general. Inicialmente se desarrolló para programar en la plataforma .NET, pero dadas las características de esta y estandarización que se ha hecho de su estructura por parte de las principales entidades de estándares internacionales, se ha desarrollado otras plataformas que cumplen con dicha estructura y por lo tanto C# puede ser utilizado como lenguaje de programación en ellas. Entre estas plataformas se destaca el proyecto Mono, desarrollado para Linux y Mac. El lenguaje C# es orientado a objetos y se ha creado basándose en la estructura C y C++, especialmente su síntesis y potencia, y adoptando el estilo y metodología de la programación en Visual Basic. Sin embargo, es importante aclarar que C# no es el resultado de la evolución directa de ninguno de estos lenguajes, sino que ha sido creado desde cero, para programar sobre la plataforma .NET. Es un lenguaje que fue concebido con el objeto de programar esta plataforma y por lo tanto se puede decir que es un lenguaje natural de .NET. La empresa Microsoft, creadora de C#, en un intento de superación a otras plataformas que están imponiéndose en el soporte a aplicaciones que trabajan en red, especialmente sobre Internet, decidió estandarizar la plataforma .NET y con ella el lenguaje base de la misma, C#. Con esta decisión se ha logrado que Microsoft dé a conocer las especificaciones tanto de la plataforma como del lenguaje de programación y de esta manera permitir que terceros desarrollen implementaciones de .NET para el mismo Windows o para sistemas operativos diferentes.